Muy buenas noches, amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a nuestra primera conferencia del año 2022. En esta oportunidad tenemos una conferencia bastante importante de una investigación bastante innovadora. Por lo tanto, agradecemos al equipo de investigación que amablemente comparte con nosotros los resultados de esta investigación tan importante. Entonces, el título es Factores sociolingüísticos del desplazamiento del idioma cachiquel en la niñez de la escuela primaria pública del municipio de Sololá. El equipo está integrado por la licenciada Sonia Salomé Raimundo González, por el profesor también universitario Mario Enrique Sosa Velázquez y también por el maestro José Celestino Guarcash González. Voy a leer la hoja de vida del equipo de investigación. La licenciada Sonia Raimundo González, su idioma materno es el canjobal, su segundo idioma es el castellano y su tercer idioma es el cachiquel. Tiene una maestría en educación superior por la Universidad San Pablo de Guatemala. También tiene un posgrado de especialización en estudios de género por la Universidad Autónoma de México. También tiene un profesorado en educación bilingüe por la Universidad Rafael Andívar. También ha integrado diversos grupos de investigación, ¿ya? Y es miembro también ha sido miembro de diversos equipos de investigación. Es también docente universitaria en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media en la Universidad de San Carlos. Es especialista en educación bilingüe y es investigadora de la Dirección General de Investigación, que es a donde donde ellos trabajaron el proyecto. José Celestino Guarcash González tiene estudios de doctorado en investigación y educación en el Centro Universitario de Occidente. Es maestro en lingüística indoamericana, que tuvo mención honorífica en el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social en el CIESAS México. Es licenciado en Historia con summa cum laude por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la Escuela de Historia. Tiene un profesorado de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales en la sede central. Es también maestro de educación primaria bilingüe intercultural y también es docente del Centro Universitario de Sololá, CUNSOL. Es investigador del Departamento de Investigación General del CUNSOL. Es maestro de educación primaria por la es profesor de educación primaria por el Ministerio de Educación. Licenciado Mario Sosa es antropólogo social, ha sido docente e investigador de la Universidad Rafael Andívar y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es coordinador de la licenciatura en antropología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es de que dejamos con ustedes a el equipo de investigación y vamos a aprender mucho en este inicio del ciclo de conferencias de Historia GT. Bienvenidos, maestros. Muchísimas gracias, Loren. Shokaka y Wanogel, Otsipetik, Matio Shiwache, Yishko, Kika, Chupan Lejon Samaj, Roshkaban Pajon Samaj, Junavir, Chiriri, Kachikel Chabal, Riatush Katakej, Yarir, Kakanuj, Rushel, Atush Ruma, Ri Akala, Tajin Kitsak, Ri Rukusashik, Ri Kachikel Chabal, Pa Tijobel, Chuka Pakatinamet, Zoología yarir jun qasamaj nqajon qachol chiwach xtqatek chiwach le jun samaj nqarayij karicha
jontir yoxtzijón chirij rijon kayewal tajin nqalbej loqoloj qachabal. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto poder saludarlos. Como equipo de investigación queremos aprovechar este espacio para mandarle un saludo a la maestra Marina Mercedes Lec de León, directora del Centro Universitario de Sololá. Asimismo, también un saludo al maestro Mario Anselmo Tuj Chocoy, coordinador del Departamento de Investigaciones Generales del Centro Universitario de Sololá. Y de igual manera, queremos agradecer al colectivo Historia GT por esta invitación, ya que solo a través de este tipo de actividades podemos socializar los resultados principales de una investigación que realizamos el año pasado. Solicito que se pueda proyectar la presentación de PowerPoint y así poder ilustrarle a nuestros seguidores los resultados que nosotros obtuvimos en este proyecto de investigación. Este proyecto se tituló Factores sociolingüísticos del desplazamiento del idioma cachiquel en la niñez de la escuela primaria pública en el municipio de Sololá. Siguiente diapositiva, por favor. Esta investigación se desarrolló de febrero a noviembre del año 2021. Fue con el apoyo de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y aprovecho este espacio para agradecerle todo el apoyo que nos brindó la doctora Sandra Herrera Ruiz, coordinadora del Programa Universitario de Investigación de Historia de Guatemala de la DIGI. Gracias por ese acompañamiento en la ejecución y evaluación de este proyecto de investigación. Esta investigación se realizó en 7 establecimientos de educación primaria del municipio de Sololá. Trabajamos específicamente con niños y niñas de sexto primaria. El equipo de investigación se conformó por la licenciada Sonia Raimundo, por el maestro Mario Sosa y por su servidor. En su momento, los compañeros que están presentes acá, la licenciada Sonia y el maestro Mario, van a tener un tiempo para poder socializarles los resultados que ellos obtuvieron en este proceso investigativo. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo general de esta investigación fue identificar los factores sociolingüísticos del desplazamiento del idioma cachiquel por el español en la niñez incorporada a la educación primaria pública del municipio de Sololá. Para poder lograr este objetivo, nosotros trazamos 4 objetivos específicos. 1. Determinar el nivel de dominio de las 4 habilidades lingüísticas del cachiquel y su ámbito social de uso en la niñez del municipio de Sololá. 2. Analizar la incidencia del racismo y las dinámicas institucionales, específicamente del Ministerio de Educación, en el aprendizaje y uso del cachiquel, por la niñez del municipio de Sololá. 3. Identificar los límites de las políticas e instituciones públicas que se orientan al impulso del aprendizaje del idioma cachiquel. 4. Formular una propuesta de lineamientos para el fortalecimiento del uso del idioma cachiquel en las escuelas de educación primaria pública en el municipio de Sololá. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva yo les muestro las técnicas e instrumentos de investigación que nosotros utilizamos. Nosotros aplicamos las pruebas de lectoescritura, aplicamos también grupos focales y desarrollamos entrevistas. En un primer momento, nosotros planteamos la necesidad de la observación participante. Sin embargo, por el contexto de la pandemia, esto ya no fue posible. Sin embargo, nosotros utilizamos las entrevistas de manera virtual para obtener esos insumos faltantes. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen les muestro la ubicación geográfica del municipio de Sololá, que se encuentra en el departamento del mismo nombre. Siguiente diapositiva. Gracias.
En el municipio de Sololá, según datos estadísticos del INE, en el año 2018 había una población de 88,602 habitantes. De esa totalidad, el 88,64% se autodeterminaba como cachiqueles. Siguiente diapositiva, por favor. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, en el año 2021 había una población estudiantil del nivel primario de 14,153 estudiantes. De esa totalidad, el 97% estaba estudiando en el sector público. Además de esa totalidad, el 87,38% era cachiquel. De esa totalidad de cachiqueles, el 72% estaba estudiando en una escuela del área rural. En relación a los datos estadísticos de los docentes de educación primaria en servicio en el municipio de Sololá, en el año 2021 habían 621 maestros. De esta totalidad de maestros, el 52% tenía una plaza bilingüe y el 48% una plaza monolingüe. Del total de los maestros, es decir, del total de los 621 docentes en servicio en el municipio de Sololá, solamente el 27% poseía el dominio en las 4 habilidades lingüísticas en un idioma maya. En este caso estaríamos hablando del cachiquel y del quiché de una aldea del municipio de Sololá. Es decir, esto es preocupante ya que los maestros no tienen esas condiciones para desarrollar educación bilingüe intercultural. Solamente el 27% de ellos tenían esas habilidades para poder transmitirlos a los estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. En esta tabla les muestro el desplazamiento lingüístico del idioma cachiquel en el municipio de Sololá a partir de datos estadísticos correspondientes al año 2018. ¿Cómo podríamos determinar este desplazamiento lingüístico a partir de datos cuantitativos? Simplemente comparando la cantidad de sololatecos que se autodeterminaban en ese momento, estamos hablando del año 2018, como maya cachiqueles, en relación a aquellos sololatecos que tenían como idioma materno el cachiquel. Cuando hacemos esa comparación, vemos una diferencia de 5,297 maya cachiqueles que en el año 2018 ya no tenían como idioma materno el cachiquel. Esta cantidad de 5,297 equivale al 7% de la población maya cachiquel del municipio de Sololá. Un dato interesante que hay que aclarar acá es el hecho de que estas cantidades, tanto de autodeterminación étnica como sololatecos con idioma materno, como el cachiquel, a estas cantidades les restamos esa población que tenía menos de 4 años. ¿Por qué? Porque de 0 a 3 años es indeterminado el idioma materno del individuo. Entonces descartamos esas cantidades para poder obtener este dato de 5,297. A continuación, le voy a ceder el espacio a la compañera Sonia para que ella pueda continuar con la presentación. Buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto poder compartirles el resultado de la primera parte de la investigación que se refiere específicamente al manejo de las 4 habilidades lingüísticas parte de los estudiantes y su ámbito social y también de estudiantes de 6º grado y también sobre la metodología de la enseñanza del idioma por parte de 11 docentes. Para el resultado de este trabajo se entrevistó a 158 estudiantes de las 7 escuelas mencionadas anteriormente por el maestro José, 11 docentes, 3 escuelas del área urbana y 4 escuelas del área rural, un poquito para medir también cuál era la diferencia de resultado en estos 2 tipos de escuelas. Todos los instrumentos que se usaron fueron desde el cachiquel.
Vamos sobre de acuerdo a los libros que tiene el Ministerio de Educación, algunos instrumentos de diagnóstico, lectoescritura, del manejo oral del idioma, por ejemplo, por Juárez y Asociados, y también algunos instrumentos elaborados por nosotros. Para el dominio y comprensión oral y de lectoescritura, se utilizó una imagen, 4 imágenes con secuencia, para que los estudiantes pudieran ver más o menos, qué era lo que comprendían en la lectura. Pero también se utilizó 5 lecturas de los materiales proporcionados por el Ministerio de Educación, con un contenido de 91 a 105 palabras. Estas lecturas tenían una duración aproximada entre 58 a 70 segundos, de acuerdo a, porque son lecturas diferentes, pero que son utilizadas por los estudiantes de sexto grado. Cada lectura incluía 3 preguntas de comprensión lectora de acuerdo al contenido de la misma, desde el idioma cachiquel. Y lo que se midió aquí fue el número de palabras leídas, el tiempo de la lectura, el número de errores y palabras del español que más se utilizaron. Un poquito por el tiempo y porque no logro ver en mi pantalla también, ahí está un ejemplo de una de las lecturas que nosotros utilizamos. Y algunos de los resultados preliminares es que el tiempo de lectura utilizado por los estudiantes en su mayoría fue en un rango de 2 a 4 minutos, aun cuando estas lecturas fueran pequeñas, y se supondría que en este sentido los estudiantes de sexto grado ya tendrían un dominio de las competencias lingüísticas. La comprensión lectora, 20 de 158 estudiantes contestaron las preguntas de comprensión, pero con respuestas muy escuetas o simplemente con respuestas aisladas. No se pudo medir el uso de palabras en español porque no se logró ver toda la escritura que ellos tenían. Entonces ahí no se pudo hacer una comparación en cuanto al manejo de la escritura como tal, más que solamente la fluidez que tenían y un poquito la precisión. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, perdón. En el dominio oral y de comprensión, les comentaba hace ratos que se utilizó un retazo de imagen para que el estudiante lograra construir lo que él miraba ahí, lo dijera en cachiquel. Y ahí se medía la coherencia, la organización, la buena pronunciación y la identificación de préstamos en el español, que en este sentido ha sido como muy recurrente la intromisión del español dentro del idioma, que no solamente ocurre también en el cachiquel, sino que es muy común identificarlo en otros idiomas mayas o idiomas indígenas. Algunos de los resultados es que el 88% de los estudiantes, de los 158 estudiantes, pronunció correctamente las palabras de manera fluida, mantiene el tema y secuencia de las acciones en su conversación, y aun cuando se les hizo preguntas intencionadas sobre los eventos, también esa fue su reacción. Sin embargo, el 88% de estudiantes se auxilian del español para completar las ideas. Por ejemplo, algunas de las palabras más recurrentes es pelota, árbol, juego, por mencionar un ejemplo. El nivel de comprensión o capacidad receptora es bastante buena, mientras que su capacidad de reproducción en cachiquel evidencia el desplazamiento por el español. Cuando se le pregunta algo, el niño automáticamente también responde desde el castellano. Entiende la pregunta, pero lo responde en castellano. Eso entonces hace suponer que los estudiantes han adquirido el cachiquel en el seno familiar, pero con deficiencias en las habilidades de escucha y habla. Su buen uso no ha sido fortalecido en la comunidad y menos en la escuela. Eso hace que también que el niño vaya como fortaleciendo más y prevaleciendo en un estatus principal al español y no tanto al cachiquel. La siguiente diapositiva, por favor. En la comprensión oral se les pide al estudiante que haga lo que se le preguntan, se le hacen preguntas muy puntuales, pero también se le piden algunas indicaciones. Aquí lo que se busca es medir cuánto el estudiante comprende lo que se le pregunta en cachiquel y si sigue la línea de conversación otorgando una respuesta desde el cachiquel o en español.
Se usaron dos instrumentos. Uno es que se le hicieron preguntas muy puntuales sobre su nombre, el nombre de sus padres, dónde vive, sus actividades favoritas. Y en el segundo es, por ejemplo, que haga algunas actividades, por ejemplo, como párese, muestre su nariz, muestre su oreja, baje la mano, dé una vuelta, todo en cachiquel. Y en los resultados es que el 84% de 135, que son 135 docentes, respondió apropiadamente en cachiquel, mientras que el 16% restante lo hizo en español. Esto significa que comprenden, pero no hablan el cachiquel y recurren al español para expresarse. Sin embargo, evidencian una comprensión del tema. Al solicitarles preguntas más amplias, pero directas, por ejemplo, dónde vive, dónde estudia, el 63% de estudiantes lo hacen en cachiquel y el 36%, perdón, en español, debido a la complejidad de la respuesta. Y en el seguimiento de las instrucciones, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes lo hace correctamente porque no tenían que responder verbalmente las acciones que se les solicitaban. Esto que estoy comentando ahorita también da respuesta al por qué ellos no escribieron en las 3 preguntas de comprensión, y cuando se les hacen preguntas más ampliadas, ellos también recurren inmediatamente al español, pero sí entienden muy bien lo que se les pregunta en cachiquel. En la siguiente diapositiva, por favor. En respuestas más amplias, el uso del cachiquel ya se reduce en un 23%, porque el estudiante debe buscar y coordinar un vocabulario que posible no tiene a su alcance. Por ejemplo, preguntarles cuál es su comida o pasatiempo favorito, que son como preguntas muy puntuales, pero también ellos tienen que elegir qué decir. El 77% de estudiantes lo hacen en español. Al parecer, las evidencias en el desplazamiento encontradas en el uso oral y comprensión, no hay una línea que marque la diferencia entre la niñez de las escuelas urbanas con las de las escuelas rurales. O también no hay una diferencia entre si son mujeres o son hombres. El desplazamiento aquí del cachiquel por el español es más recurrente en el dominio oral en los estudiantes. Esto porque deben de reproducirlo y posiblemente su vocabulario sea más reducido o no han tenido la práctica de desarrollar su fonología. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con relación a los estudiantes, a los docentes, perdón, se entrevistó a 11 docentes que tienen relación directa con los estudiantes. 5 de ellos tienen plaza bilingüe y hablan el cachiquel. El resto tiene plaza monolingüe y habla el español. Se investigaron 4 puntos específicamente. Uno es el manejo de las habilidades lingüísticas del docente cachiquel, cómo manejan y desarrollan el curso del cachiquel, la información metodológica para este desarrollo del idioma y la información curricular. En cuanto de los resultados, en cuanto a la metodología de enseñanza del cachiquel, no hay una línea que marque la diferencia entre las acciones que realizan los docentes de las escuelas urbanas con relación a los de las escuelas rurales, en cuanto a las necesidades lingüísticas de las aulas. Los docentes monolingües español manifiestan su preocupación cuando deben impartir las clases en cachiquel, porque no tienen las herramientas básicas que pueda darles sugerencias para enseñar adecuadamente o para también tener una secuencia de cómo enseñar. Por favor, en la siguiente diapositiva. Para la enseñanza del cachiquel y los días asignados para ello, se usa solamente 2 días y en un bajo porcentaje, y la mayoría usa solamente un día. Contamos que este periodo solamente son 35 a 40 minutos. Y entre toda la organización que tienen que hacer, se reduce a unos 25 o 20 minutos. Este mismo porcentaje, que es el 54%, dice desarrollar actividades para la enseñanza de las 4 competencias lingüísticas. Sin embargo, cuando se les pregunta si usan el cachiquel como medio de comunicación dentro y fuera del aula, el 63% indica que en muy raras veces lo hacen. Entonces, el uso del cachiquel se reduce solamente en este curso, que también más abajo voy a decir cómo es que se utiliza el cachiquel.
En cuanto a las actividades específicas para desarrollar cada competencia, mencionan listados fraccionados de vocabularios para traducción, es decir, la herramienta, la actividad más inmediata que tienen es vocabulario, traducción, y no pasa más allá, por ejemplo, en alguna medida y en muy bajo porcentaje, uso de frases y oraciones cortas. En el caso de los docentes monolingües, buscan por lo general a una persona para dar clases de cachiquel. A veces ellos le pagan o algún otro compañero docente o los mismos padres lo pagan para que lo enseñen y ellos son los que le dan seguimiento curricular o de acuerdo a cómo dice el programa. En caso contrario, solo buscan vocabulario que traduzca y diga el estudiante con el apoyo de sus padres. Una de las mayores necesidades que los docentes indican, es la falta de material en cachiquel, enfocados a la lectoescritura, de formación metodológica para enseñar el cachiquel. Con los estudiantes, principalmente el 36% de docentes que es monolingüe. Hay una ausencia bastante evidente de materiales específicamente desde el cachiquel y también de herramientas básicas metodológicas para ello. La siguiente, yo quedaría solamente ahí, iba a decir lo que le corresponde a mi compañero. Pues esos son como algunos de los resultados preliminares que nosotros les presentamos. Pues no son preliminares como tal, resultados que nosotros evidenciamos en esta investigación. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Pediría por favor el cambio de diapositiva. Bien, buenas noches. Como parte de esta investigación, pues obviamente se hicieron aplicaciones metodológicas correspondientes per se a la sociolingüística, tal y como la aplicación de los instrumentos de los cuales ya nos refería Sonia. Y al mismo tiempo se hicieron otras aplicaciones que consistieron básicamente en buscar datos, informaciones que nos permitieran determinar algunas características, determinar aquellos factores que finalmente están incidiendo en distintos ámbitos de relacionamiento y de desarrollo institucional en ese desplazamiento del cachiquel en la niñez de la escuela primaria del municipio de Sololá. En ese sentido, pues se hicieron entrevistas a niños, padres, maestros, supervisores y otros funcionarios educativos, entre ellos el director departamental de educación, así como a otros actores que consideramos clave que proceden de distintos procesos institucionales que están vinculados a la educación primaria y sobre todo de manera específica a la educación bilingüe intercultural, así como una aproximación también a expertos de distintos contextos institucionales y procedencias a distintos pueblos y a distintas experiencias en materia educativa y en materia también de política educativa. Desde ahí logramos entonces también corroborar y constatar y afirmar con mayor contundencia esto que Sonia ya nos compartía. En ese sentido, puedo decir y ampliar al respecto lo siguiente. En general, encontramos entonces una tendencia al incremento del desplazamiento del cachiquel, en cuyo caso determinamos intervienen un conjunto de factores. Uno de ellos es el del racismo. Un racismo que obviamente en ese contexto de mayoría de población cachiquel o quiché o sutujil también en menor medida, presenta características distintas a las características que, por ejemplo, encontramos en materia de signos o expresiones de racismo en un contexto como el área metropolitana. No obstante, están dados en ese contexto e inciden, por supuesto, cuando el cachiquel, la persona cachiquel, sale de su territorio y se enfrenta a otras condiciones de relacionamiento que está caracterizado por este racismo histórico que se reproduce en la sociedad guatemalteca. En ese sentido, lo que podemos decir al respecto es que encontramos desde la referencia de los actores locales la existencia de prácticas que desvalorizan el uso del idioma cachiquel.
Encontramos desde esas prácticas cotidianas en el ámbito del relacionamiento entre niños, por ejemplo, prácticas de burla o de exclusión referidas, que fueron referidas como comunes tanto por niños como por padres y maestros. En ese sentido, podríamos hablar, por ejemplo, de algunas expresiones de risa o de burla cuando el niño no habla de manera correcta, entre comillas, el español para comunicarse en el aula o fuera de la misma, ¿no? En este sentido, como bien decía también Sonia, no existe mayor diferencia en ese tipo de prácticas entre el área urbana o en el área, mejor dicho, al contrario, ¿verdad? Existen más prácticas de esta naturaleza en el área urbana, siendo que es un contexto de mayor presencia de población no indígena, mestiza o ladina, o una mayor presencia de población cachiquel que en el caso de la niñez ha dejado de usar su idioma como un idioma de comunicación en distintos ámbitos de relacionamiento, más allá de su familia, ¿no? Frente al área rural donde esto suele ser menos incidente, ¿no? Por no hablar bien el español, por ejemplo, se afirmaba, ¿verdad? Se encuentran prácticas de burla, sobre todo desde los mestizos y también de los propios cachiqueles que asumen que sí lo hablan bien y que desarrollan prácticas de esta naturaleza con respecto a otros niños de su mismo origen, de su misma pertenencia al pueblo cachiquel. Lo anterior, por supuesto, está combinado con otros factores, ¿verdad? Es decir, no pensamos y no determinamos tampoco la existencia indudablemente de un racismo que se aleje o se distancie de otros sistemas de relacionamiento, ¿no? En este caso, esto tiene que ver, por supuesto, con los sistemas de clase social, de configuración social que impactan, por supuesto, también en la configuración del pensar y la orientación de las prácticas de los padres y niños, ¿no? En donde finalmente es relevante la preferencia, ¿verdad? Manifestada de manera directa o indirecta por la enseñanza del español antes que del cachiquel, es decir, una práctica que ya nos ha referido Sonia en el ámbito de la familia, en donde los padres están teniendo una preferencia mayor por enseñar solo el español y excluyendo o marginando la enseñanza del cachiquel, algo que por supuesto se va replicando en la escuela como veremos más adelante. La siguiente, por favor. Lo que encontramos entonces es, por ejemplo, en los padres, una preferencia por el español, como ya decía, ¿verdad? Hay por ejemplo, que se manifiesta en una tendencia a matricular a los niños en escuelas urbanas y monolingües, ¿verdad? Siendo que detrás de esta práctica y búsqueda está esa referencia a la poca utilidad que pudiera tener el cachiquel en otros ámbitos de relacionamiento en la medida en que el niño se va convirtiendo en joven o en adulto, ¿verdad? Hay mucha referencia a la necesidad de encontrar trabajo fuera del municipio, en otras regiones o en la ciudad capital o en otros contextos, en otros países, ¿verdad? Que obviamente hacen del idioma español un idioma que finalmente termina imponiéndose precisamente en estas lógicas y en estas prácticas de los padres que hacen, como digo, que prefieran matricular a sus niños en este tipo de escuelas. Hay referencias, por supuesto, a las presiones que generan los padres hacia los docentes, cuando los docentes estimulan o desarrollan prácticas de uso y enseñanza del idioma cachiquel en el aula, de tal manera que no es solamente la debilidad o deficiencia del maestro, que ya ha sido referida, sino también la presión desde los padres de familia que en determinados momentos tienen expresiones hacia el maestro y les plantean la necesidad de que sobre todo enseñen el español, ¿no? Esa idea de que mis hijos ya saben el cachiquel y van a la escuela a aprender el español, cuando no otro tipo de expresiones, ¿no? Hay una tendencia también a priorizar la enseñanza del español en la familia, como ya ha sido referido, especialmente en los padres. La lógica, reitero, es de esta preferencia y valoración
se expresa en esas perspectivas pragmáticas con relación al uso del español, ¿no? El acceso a fuentes de empleo, a la educación formal en niveles superiores de educación, a la búsqueda de un ascenso social, todo ello conectado, por supuesto, con esas dinámicas y procesos de migración interna y externa que implican el desplazamiento de población joven o adulta cachiquel fuera del municipio en cuestión. La siguiente, por favor. Más allá de esto, indagamos, por supuesto, digamos que lo que refería anteriormente tiene que ver con ese ámbito de la familia, ¿verdad? En donde ahí ya también lo refería Sonia, hay un ámbito de importancia fundamental para ese proceso de desplazamiento del español que hace referencia a esas condiciones que finalmente impactan en ese tipo de lógicas de pensamiento y de prácticas que tienden a ese desplazamiento desde ese ámbito nutricio del relacionamiento social. Pero indudablemente también hay una serie de condiciones sociales, económicas e institucionales que intervienen en esto. Y en ese sentido, a continuación me voy a referir sobre todo a esas condiciones y dinámicas institucionales que tienen que ver con la educación pública en el país, con el ministerio per se, con la educación bilingüe intercultural y, por supuesto, con la escuela que, en tanto institución educativa, ¿verdad? Debiera desarrollar procesos orientados a frenar ese desplazamiento y a fortalecer, por supuesto, el uso del idioma cachiquel en la niñez del nivel primario. Bien, en materia de política educativa no podemos obviar el hecho de que después de los acuerdos de paz registraron e implementaron una serie de avances en materia de educación bilingüe, de educación en general, de educación pública en general y de educación bilingüe intercultural. El currículum nacional base, el currículum nacional por pueblos, por ejemplo, la existencia de la Dirección General de Investigación Bilingüe e Intercultural a nivel nacional, pero también a nivel departamental, el hecho de que se catalogaron escuelas como bilingües e interculturales, el hecho de que han habido avances también en la recuperación de contenidos culturales generales de la cultura maya y de cada uno de los pueblos en buena medida, la enseñanza, por supuesto, de los idiomas mayas y una política de generalización de la EBI que está establecida. Acá en este ámbito de política educativa, pues obviamente lo que logramos observar, que es algo que observan, por supuesto, los que le dan seguimiento permanente a esta política, es un retroceso franco en una serie de aspectos, desde lo presupuestario hasta la institucionalidad, los recursos y las implementaciones concretas que se expresan en la escuela denominada como bilingüe intercultural, ¿no? En términos generales. Más allá de estos avances, lo que logramos constatar en la escuela per se, en la escuela indagada, es que en la práctica, esta escuela pública resulta ser un espacio de consolidación del desplazamiento del cachiquel. No solo no ocurre que la escuela frena ese desplazamiento y aporta en una tendencia hacia la revitalización en el uso del idioma cachiquel, sino todo lo contrario, ¿verdad? La escuela misma se está convirtiendo en un espacio de consolidación de ese desplazamiento. Y esto se debe a una serie de elementos en concreto, ¿no? Ya se refería, lo refería José, ¿no? 27% de maestros tienen dominio del cachiquel, ¿verdad? Lo cual no implica, no es igual, además, a la implementación, a la aplicación de una metodología adecuada para la enseñanza hacia la niñez. En términos generales, podemos decir, y lo constatamos también, que el currículum que se implementa en la escuela pública primaria, tanto en la escuela monolingüe como en la escuela bilingüe intercultural, vehicula finalmente la castellanización. En ese sentido, segmentos del uso y enseñanza del cachiquel se circunscribe, como ya se decía, a algunos periodos, ¿no? Esto no lo voy a referir porque ya lo hacía Sonia, ¿no? El idioma finalmente, ¿verdad? Cachiquel no constituye un medio de comunicación en el proceso educativo, pedagógico, sino nada más un uso
que media finalmente el aprendizaje del español y que media al final de cuentas la transmisión de una cultura ajena per se a la niñez cachiquel del municipio. El idioma y cultura cachiquel entonces resultan ser al final de cuentas la segunda lengua y la cultura subalternizada por la misma escuela pública, ¿no? El currículo, reitero, vehicula esa castellanización y en la práctica convierte al cachiquel en una lengua, en una segunda lengua, no en una L1 como debiera ocurrir. Por favor, la siguiente. Entre otras constataciones que se logran a partir de esta investigación, por ejemplo, es el hecho de que está pendiente un CNB local, ¿verdad? Que obviamente recupere características, dinámicas, procesos culturales propios del pueblo cachiquel de Sololá y que, por supuesto, recupere más allá de aquello que es necesariamente fundamental, ¿verdad? Como la enseñanza estandarizada del cachiquel, que recupere obviamente una serie de características correspondientes a la variabilidad o variación dialectal que pueda existir que existe en el municipio y que obviamente en términos de identidad pudiera ser muy importante hacerlo, ¿no? No hay una atención diferenciada a niños de acuerdo a su nivel de competencia en el idioma materno, ¿verdad? Obviamente aquí hay una generalización en las implementaciones ya débiles y carentes que se implementan en materia de educación bilingüe, por ejemplo. No hay procesos de formación y capacitación sostenidas, suficientes y coherentes durante el desarrollo del ejercicio docente tampoco. Hay carencia de recursos didácticos con pertinencia al contexto y cultura local, ¿verdad? Obviamente también la falta de disposición de materiales de forma oportuna, siendo que regularmente son entregados a la escuela con meses posteriores al inicio del ciclo escolar. Todavía en el mes de agosto, entrevistando yo a una maestra, me dice, mire, aquí en la escuela acaba de venir el material para esto, ¿verdad? Es decir, son esas contradicciones o deficiencias institucionales que no se logran subsanar, entre otras cosas porque no hay voluntad política desde los ámbitos nodales de definición para la implementación de la política educativa en materia de educación bilingüe intercultural. No se ha logrado, por supuesto, expandir la educación bilingüe en todos los grados de las escuelas primarias catalogadas como tales en el municipio. La siguiente, por favor. Continúan existiendo también profundas debilidades en las capacidades en materia de educación bilingüe intercultural en los docentes en general, ¿verdad? Y en los maestros de lenguas en particular. No solamente en dirección, en eso que ya refería Sonia, que tiene que ver con esas debilidades y deficiencias en materia del manejo de las 4 habilidades lingüísticas y por consiguiente en la enseñanza a los niños, sino también en torno al tema de la interculturalidad o la enseñanza, que es parte de la enseñanza de la cultura propia del pueblo cachiquel del municipio, o del pueblo cachiquel en general, o del pueblo maya en general, como tiene implicaciones esta política, ¿no? Falta disposición de recursos de distinto tipo que se requieren, ¿verdad?, en la implementación de metodologías, lo cual implica también la implementación de metodologías deficitarias de cara a la enseñanza del cachiquel, ¿verdad? Y como ya decía Sonia, ¿verdad?, el cachiquel no es utilizado como medio de enseñanza y de aprendizaje. Esto resulta ser profundamente insuficiente y deficiente finalmente en el proceso educativo, en el proceso pedagógico. Hay inexistencia de una concreción curricular, entonces, que aborde con coherencia la problemática del desplazamiento que está incidiendo en la niñez del municipio. Lo que encontramos es que hay un consenso, por ejemplo, en maestros, en funcionarios educativos sobre el problema, ¿no? Pero institucionalmente no se aborda la problemática. Y al no abordarse la problemática, tampoco obviamente se generan los lineamientos y se desarrollan las políticas necesarias para que la escuela desarrolle implementaciones diferenciadas a las que actualmente son dominantes. Obviamente esto en el marco de un ministerio que tampoco está haciendo lo necesario, todo lo contrario, como decía, se constatan
regresiones fundamentales en materia de educación bilingüe intercultural. Esto implica afirmar también que hay una carencia entonces, o carencia de una fidelidad lingüística que abarca el currículum, ¿verdad? Es decir, en otros términos, el idioma cachiquel debiera ser el idioma predominante en el proceso educativo, en el proceso pedagógico de primaria hasta sexto, de primero primaria hasta sexto primaria, por ejemplo, ¿verdad? Los contenidos, una serie de contenidos relacionados con la diversidad de cursos debieran estar basados en la cultura del pueblo cachiquel, en la cultura del pueblo maya, la cultura del pueblo cachiquel y del pueblo cachiquel de Sololá en particular. Esto no ocurre en absoluto, ¿verdad? La escuela sigue, como decía, vehiculando el cachiquel como medio para el aprendizaje del español, y lo dominante es el aprendizaje de otros, de contenidos referidos a otras matrices culturales ajenas al pueblo cachiquel. El resultado, entre otros resultados, la niñez egresa del ciclo primario sin las competencias de lectura, escritura y uso dominante del idioma cachiquel. La siguiente, por favor. La escuela pública, como otro resultado, ha logrado entonces institucionalizarse como ámbito de educación bilingüe intercultural. No ha logrado, perdón, ahí hay un error en la formulación. No ha logrado institucionalizarse como un ámbito de educación bilingüe intercultural y por consiguiente no logra contribuir a detener y revertir el desplazamiento de dicho idioma en la niñez de este territorio. No contribuye a detener, porque obviamente no podemos aducir que la responsabilidad completa está en la escuela pública, ¿no? Hay otros ámbitos como el de la familia misma, otros ámbitos de relacionamiento, de institucionalidad del pueblo cachiquel, del contexto en general que intervienen, del contexto inmediato que intervienen en este desplazamiento, pero la escuela debiera ser un ámbito en donde se encuentren respuestas o alternativas para detener, reitero, el desplazamiento y para revitalizar su uso en la niñez en este territorio como en general en el país. La escuela pública en Sololá, de manera involuntaria, concluimos, ¿verdad? De manera involuntaria en los docentes y autoridades educativas, finalmente fortalece y consolida esa tendencia al desplazamiento. Para abordar entonces un ámbito más amplio de política, podemos también desde la investigación misma confirmar lo siguiente: la EBI es implementada de manera limitada y deficiente, no garantiza la calidad del aprendizaje bilingüe y la interculturalidad, ni desarrolla las competencias en el idioma materno y el conocimiento crítico de la cultura cachiquel por parte de, en este caso, la niñez de la escuela primaria. La EBI pasa entonces a constituirse en una política de manejo de la diversidad lingüística y cultural. En esa idea de que existe una política de educación bilingüe intercultural, diríamos que en términos médicos se diría es una especie de placebo, ¿no? En este caso, con la EBI se aparenta una supuesta educación bilingüe intercultural, pero en la práctica resulta incoherente con lo que la misma política define y buscaría, que es el fortalecimiento, revitalización de los idiomas y de las culturas y las identidades de los pueblos indígenas, en este caso en particular. Al final de cuentas, lo afirmamos producto del análisis e interpretación, la EBI constituye una política que al final de cuentas es asimilacionista en sus implementaciones concretas, ¿no? En este caso, del cachiquel al idioma, conocimiento y la cultura dominante o hegemónica. La escuela pública también constituye un ámbito, concluimos, de carácter contradictorio, en el cual se impulsan avances de la EBI al mismo tiempo que terminan siendo predominantes las características e implementaciones asimilacionistas. La siguiente, por favor. Hasta ahí llego y dejo la palabra al colega Juventino. Perdón, José. Muchas gracias. En esta diapositiva presentamos la síntesis de uno de los productos de este proyecto de investigación, que fue la generación prácticamente de 16 propuestas de lineamientos pedagógicos y sociopolíticos para el fortalecimiento del idioma cachiquel,
tanto en la escuela como también en la propia sociedad sololateca. En el primer punto, proponemos un procedimiento para la transferencia lingüística de la L1 a la L2, considerando el alfabeto y la estructura sintáctica de estos dos idiomas. En el segundo punto, sugerimos la aplicación de una metodología para la enseñanza de una L2 y el fortalecimiento de la L1 en el aula, considerando 5 pasos fundamentales: la enseñanza explícita, el modelaje, la práctica guiada, la práctica independiente y la evaluación formativa. En el tercer punto, sugerimos que en los 30 minutos de la lectura que se exige desde el Programa Nacional de Lectura del Ministerio de Educación, estos 30 minutos sean también en idioma cachiquel y no exclusivamente en el idioma español. En el punto 4, sugerimos que se dé privilegio al uso de la estandarización en la lectoescritura. Claro está, en la oralidad podemos utilizar todas esas variaciones dialectales, pero es importante la estandarización en la lectoescritura, esto con el fin de que toda escritura creativa, tanto de los niños como de los docentes, sea accesible para cualquier lector del cachiquel. La estandarización es una postura también política. ¿Por qué? Porque la estandarización nos permite o favorece el fortalecimiento y la reconstrucción de la unidad del pueblo maya cachiquel. En el punto 5, nosotros proponemos la socialización de la biblioteca virtual que actualmente dispone el Ministerio de Educación para los docentes en servicio, que esto sea un recurso para la lectoescritura en idiomas mayas y que también desde esta plataforma los maestros puedan crear y poner a disposición sus propios materiales de lectoescritura. En el punto 6, proponemos que desde la educación bilingüe intercultural se impulse un bilingüismo aditivo, es decir, donde el idioma cachiquel en su condición de lengua materna esté en la misma categoría que el español. En el punto 7, nosotros consideramos que es necesario que la educación bilingüe intercultural se convierta en el fundamento, orientación e implementación de la educación pública a nivel primario. Y esto depende principalmente del presupuesto, que prácticamente hay un retroceso, como lo mencionó el maestro Mario. En el punto 8 proponemos que se impulse la consolidación de un cuerpo docente con una formación permanente y que este cuerpo docente tenga capacidades para desarrollar la educación bilingüe intercultural. Estas capacidades tienen que ver tanto en el dominio de las 4 habilidades lingüísticas del idioma nacional donde está laborando, como también tener una metodología clara para su implementación. En el punto 9, nosotros recalcamos la necesidad de que se pueda acelerar la construcción del CNB local, ¿sí? Ya han pasado más de 20 años desde que se ha implementado la reforma educativa en Guatemala, pero aún no contamos con un CNB local. En el punto 10, consideramos que debe ser prioridad la ampliación del uso y enseñanza del idioma cachiquel en el aula y también en la escuela. Además, que la EDI llegue a todas las escuelas en el municipio de Sololá, considerando de que su población en un 88% es maya cachiquel. En el punto 11, sugerimos la sistematización e incorporación creadora de experiencias en materia de educación bilingüe intercultural que se encuentran en el contexto sololateco. Hemos visto que hay experiencias de algunas ONGs, hay materiales, hay experiencias de docentes y profesionales independientes. En el punto 12, nosotros proponemos que el Ministerio de Educación se convierta en un ente coordinador de actores institucionales y sociales en pro de la enseñanza del idioma cachiquel. En el punto 13, nosotros simplemente recopilamos una de las peticiones de los docentes: la necesidad de dotación de material didáctico adecuado, suficiente y oportuno.
En el punto 14, nosotros vemos la necesidad de que los padres de familia sean actores renovados en la enseñanza del idioma cachiquel. Para esto es necesario un proceso de sensibilización a nivel social. En el punto 15 vemos a la Municipalidad Indígena de Sololá como una posible entidad que podría ser la entidad que pueda exigir el desarrollo de la educación bilingüe intercultural en el municipio de Sololá. Y en el punto 16, simplemente nosotros hacemos un llamado al gobierno municipal para que en su condición de instancia estatal descentralizada y desde la Comisión de Educación asuma funciones para la promoción del desarrollo educativo con pertinencia cultural. Estas 16 propuestas prácticamente surgieron a partir de los hallazgos que pudimos determinar en esta investigación, pero además fue a partir de la socialización que tuvimos con la comunidad educativa, con las autoridades locales y con expertos en el tema de educación bilingüe, educación lingüística, sociolingüística. Reunimos a todos estos actores a quienes les socializamos estas 16 propuestas y prácticamente fue a partir de esa socialización nosotros pudimos determinar estas 16 propuestas. De esta manera, la Universidad de San Carlos de Guatemala está aportando en este caso, al sistema educativo local para que se pueda implementar algunas acciones para poder fortalecer el uso y la enseñanza del idioma cachiquel, pero paralelo a ello también fortalecer la identidad y la cultura maya cachiquel. De esta manera culminamos nuestra presentación. Seguramente nuestro público tendrá alguna pregunta, pues este es el momento para poder realizar y plantear dichas interrogantes. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de investigación por tan importante proyecto que nos presenta una radiografía del departamento de Sololá, de los retos del idioma que enfrenta el idioma cachiquel, especialmente en esos espacios, en los espacios educativos. Vamos a esperar un momentito que lleguen algunas preguntas, ya llegaron algunas, algunos comentarios de Daniel Fernando Huarcash, que habla sobre que es interesante y reflexivo conocer la situación del uso del cachiquel por la niñez sololateca y el nivel de compromiso y responsabilidad de las entidades educativas correspondientes. Los felicita por tan interesante y necesaria investigación. Cot Balán los felicita, excelente tema investigativo, felicidades al equipo de CONSOL, la DIDEDUC y la DIGEDI, que se debe dar acompañamiento permanente para superar el problema en la calidad educativa. La doctora Sandra Herrera pregunta, la escuela siempre ha sido uno de los principales medios de control cultural. ¿Cuáles acciones podrían cambiar el desplazamiento del idioma cachiquel? Desde mi punto de vista, considero de que sí se debe de impulsar un bilingüismo aditivo, es decir, un bilingüismo que sume al estudiante, en el sentido de que pueda, en este caso, además de fortalecer su idioma materno, pueda conocer otro idioma, un segundo idioma, y dentro del CNB se estipula un tercer idioma. En ese sentido, creo que es importante de que el Ministerio de Educación se concentre en que se pueda tener ese bilingüismo aditivo. De lo contrario, pues sin querer vamos a estar contribuyendo al desplazamiento del idioma
cachiquel en este caso. Y prácticamente la implementación de un bilingüismo aditivo implica formación del recurso humano, implica material didáctico, implica un CNB local, implica un proceso de concientización también de la población maya cachiquel y de los otros pueblos existentes en el municipio de Sololá, porque el problema no es solamente de la escuela, el problema es un problema nacional, es un problema a nivel local, es un problema social y claro está, hay otros factores que este estudio no lo tenía, digamos, contemplado porque, digamos, salíamos de ese marco de nuestros objetivos. Por ejemplo, la globalización es otro también de los elementos, de los factores que influyen en el desplazamiento lingüístico. Gracias. Muy bien. Aquí, Cotpalan, bueno, es como una reflexión. El Mineduc debe implementar evaluación del desempeño de los maestros catalogados bilingües anualmente para otorgarles el bono por bilingüismo. No sé si tienen algo que decir acerca de esto. Sí, en el estudio determinamos de que solamente el 27% del 100%, perdón, sí, de los docentes del municipio de Sololá en el nivel primario, pues tienen ese bono por bilingüismo. Y pues sí es necesario que exista un proceso de monitoreo de la aplicación realmente de la educación bilingüe intercultural. Debe existir un acompañamiento a los docentes. En este caso, pues en la mayoría de los distritos solo hay un técnico para ver las cuestiones pedagógicas, administrativas. Entonces, muchas veces estos técnicos no tienen el tiempo suficiente ni tienen el recurso humano para darle acompañamiento a estos docentes. Y sí es necesario. Más que evaluación, sería un sistema de acompañamiento y darles todo ese soporte pedagógico, todo ese soporte didáctico a los docentes. Quisiera complementar algo. Por favor, maestra Sonia. Bueno, es todo un proceso también con el aporte de todos, una responsabilidad de los hablantes principalmente, bueno, desde la familia, de la escuela y de las autoridades educativas, en este caso sería el Mineduc. En los lineamientos se propone cómo también debe fortalecerse el proceso de lectoescritura desde el nivel inicial, porque es ahí, el primero, segundo y tercer grado son los grados bases donde el estudiante puede fortalecer su lectoescritura en los dos idiomas. Y eso permitiría a lo que José estaba comentando, el bilingüismo aditivo. Si se da un buen proceso de transferencia lingüística, se puede garantizar que el estudiante, después de tercer grado, tenga un proceso de lectura y escritura de las 4 competencias en el idioma maya y en el idioma español, en este caso. Obviamente también los materiales que vayan de acuerdo a este proceso de enseñanza-aprendizaje también tienen mucho que ver, porque son insumos que le van a fortalecer al docente y también al estudiante. La participación también continua de los padres de familia, más que participación, el involucramiento de los padres de familia ayuda mucho también a fortalecer este proceso, porque no es solamente una responsabilidad de la escuela como tal, sino que es una corresponsabilidad entre padres, estudiante y escuela en este sentido. Muchas gracias, maestra Sonia. Y como ustedes muy bien lo manifiestan acá en los resultados de su investigación, que es una parte de un problema nacional, pues en el caso que vivo en la ciudad, aunque soy del interior del país, en San Miguel Petapa, que es un área cachiquel, y la mayoría de los nombramientos de los profesores son monolingües.
y entonces, y es bastante regular de que a lo que arroja su investigación es de que a lo único que se traduce ese periodo del idioma cachiquel es únicamente a un vocabulario, porque ni el mismo profesor sabe. ¿Ya? Entonces, ustedes están trayendo a la mesa un problema muy profundo de esta sociedad guatemalteca, ¿no? Entonces, como lanzar a los profesores que la enseñanza del idioma, pero ni ellos mismos están preparados también. Entonces, es esa situación. Entonces, ustedes lo traen muy bien, lo ejemplifican muy bien, esta investigación, que es, que es bastante importante y que gracias por ello, ¿no? Entonces, estoy viendo, acá ya no, aquí había una Codpalam, les coloca acá en el chat lo que escribe. Entonces, no sé si el maestro Celestino, por favor, José. Sí, dice Yochkikot Romani Malach Samach. Estamos muy contentos por el gran trabajo. Y nosotros también estamos contentos y agradecidos con ustedes por compartir sus investigaciones. Las puertas de Historia GT, del colectivo de Historia GT, están abiertas. Saben, ustedes mismos antes de iniciar su presentación nos hablaban sobre las iniciativas que tienen, los teclados en los distintos idiomas que están desarrollando. Entonces cuenten también con este espacio para la socialización, porque es algo que debe llegar al público en general y que se debe conocer, ¿no? La importancia de conocer. Entonces, agradecemos bastante su disposición a los tres, el maestro José, la maestra Sonia y también a el maestro Mario Sosa. Pues les damos un espacio para despedirse de nuestro público de Historia GT. Muy bien, le cedemos el espacio a Sonia. Gracias. Pues agradecerles por este espacio. Creo que el tema del fortalecimiento del idioma maya, en este sentido, debe ser continuo. Es un proceso al que nos involucra a todos, pero también tiene mucho que ver con esa lealtad de identidad que tenemos todos. La escuela es como el espacio donde se da el reto más grande para fortalecerlo. Sin embargo, también aprovechar los espacios y las iniciativas que hay. En este caso, hay distintas iniciativas de distintos colegas, lingüistas, educadores que trabajan en todo el proceso de fortalecer el idioma maya. El mismo ministerio también dentro de su página, como lo mencionaba José hace un rato, pues motivarles a todos, yin, yalan, yin, kikot, y shin samaj, Chupamri Carchiquel, creo que Macanta Usta no Carchiquel, pero sí Yaran Shinkikot y Samagrik Inri Wachvil. Matios. Matías Chávez, Sonia. Le cedo el espacio a Enrique. Muchas gracias. Bueno, yo también agradecer, por supuesto, el espacio que nos dan en Historia GT para compartir esta investigación. Decirles que esperamos lo más pronto posible tener ya las posibilidades de compartir, por supuesto, el informe correspondiente, que ahorita está en una fase de revisión por parte de la DIGI, de la cual, por supuesto, vendrán algunas correcciones, adecuaciones, etcétera. Estamos también preparando un artículo científico que esperamos poderlo divulgar también prontamente. Más allá de esto, yo sí quisiera referirme a la parte política. La educación, los avances que hubo a partir de los acuerdos de paz y después de la firma de los acuerdos de paz en materia de EBI fue el resultado de la lucha del movimiento maya, que así se conoció a la forma de acción colectiva principal de los pueblos indígenas de ascendencia maya en nuestro contexto. En ese sentido, lo que observamos es una regresión, un retroceso en materia de educación bilingüe e intercultural, lo cual, como bien nos refería uno de los actores a los cuales entrevistamos, requiere que ese sujeto político recupere su orientación, su capacidad y su lucha de cara a
resituar la demanda por una educación bilingüe intercultural necesaria y coherente, ¿verdad? En ese sentido, nosotros desde la investigación y desde estos lineamientos, ya lo decía José, planteamos la necesidad de que desde los padres se constituyan sujetos, no solo en materia de actores que enseñan el idioma, sino además porque se implemente coherentemente también en la escuela. Pero nos referimos también a otros actores, ¿verdad? A las alcaldías indígenas, por ejemplo, ¿verdad? La Municipalidad Indígena de Sololá, las alcaldías indígenas que existen en otras comunidades del mismo municipio, etcétera, como al conjunto de organizaciones de autoridades ancestrales y otro tipo de organizaciones correspondientes a los pueblos indígenas, que reitero, ¿verdad? Son los llamados en tanto sujeto político a luchar por una educación bilingüe intercultural coherente en el municipio de Sololá como en el contexto nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. A manera de despedida, yo simplemente quiero resaltar y quiero aplaudir el esfuerzo de muchos docentes para impulsar la educación bilingüe intercultural. Yo soy docente de educación primaria y me consta que hay docentes que hacen ese esfuerzo por buscar recursos educativos para poder implementarlos en sus clases. Hay docentes que están buscando cursos, que se inscriben a cursos que da la comunidad lingüística Cachiquel y otras entidades, por ejemplo, Calusac, y prácticamente se aplaude ese esfuerzo. También hay docentes monolingües que piden el apoyo a los docentes bilingües para que les puedan facilitar materiales, les puedan enseñar el idioma cachiquel para que puedan, en este caso, impulsar la educación bilingüe intercultural. Y para finalizar, pues agradezco acá a los compañeros de Historia GT, digo compañeros en el sentido de que somos colegas, creo que todos somos egresados de la Escuela de Historia y es bonito estar en estos espacios tratando temas en común, tratando temas que nos interesan y además de eso, pues aportar a la resolución de los problemas nacionales tal como lo reza el artículo 82 de la Constitución Política de la República en el sentido de plantearnos uno de los fines de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Matios Chihuay Onogel, Matios Chihuay Shishka, Shayarejon Kaushi Takzich, Kayachijon Samach Kaan, Chirihri Kachikel Chaval, Huawei Pa Tinamet Zoología, Matios Chihuay Chabechek. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros conferencistas del día de hoy. También muchas gracias a nuestro público. Les invitamos a la conferencia de la próxima semana, que es la temática sobre la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también estar atentos a nuestro primer diplomado que se va a estar implementando a partir del mes de febrero. Estaremos socializando la información. Muchas gracias y feliz noche. Nos vemos la próxima semana.